Memorias que perduran en esta ocasión gracias al Zoom, la plataforma que nos permite llegar en este caso hacia la ciudad de La Paz, nos permite desarrollar una entrevista, yo diría, con un hombre del mundo, porque se ha viajado prácticamente por América Latina, América Central, Europa, incluso el África. El entrevistado de hoy es Alfonso Gumucio Dagron, escritor, cineasta, periodista, columnista ahora del periódico Página 7, pero yo destacaría su labor como especialista en comunicación para el desarrollo. Luego él ha publicado un libro en esta perspectiva, pero titulando Comunicación para el Cambio Social. Sin duda, un aporte interesante en el ámbito de la comunicación. Alfonso ha tenido la oportunidad de conocer a grandes especialistas de América Latina, entre ellos a Kaplun, a Bordenave, incluso el doctor Luis Ramiro Beltrán, con quien seguramente ha compartido muchísimas jornadas de reflexión. Alfonso tiene una amplia experiencia en el trabajo de la investigación de la comunicación, el contacto con organizaciones como la UNESCO, la Asociación Mundial de las Comunicaciones Cristianas, publicaciones de libros, producción cinematográfica, de modo que en esta entrevista de semblanza intentaremos recoger esta amplia experiencia de trabajo que ha desarrollado a lo largo de los años en esta América Latina, en Europa, en el África. Alfonso, un grato placer tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que ve el programa. No, primero gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que están viendo o van a ver este programa que quedará grabado. Es una oportunidad para mí de retomar contacto con muchos colegas, amigos, gente que quizás no conoce algunas de las cosas que he hecho en mi ya demasiado larga trayectoria. Entonces te dejo a ti preguntarme sobre lo que pueda interesar. Una trayectoria impresionante. Bueno, yo a mis entrevistados siempre pregunto dónde ha nacido. En tu currículum dice boliviano-argentino. Quizás Claro. conviene saber Tú dónde sabes has nacido. Esto tiene su explicación. Yo ya tengo en mi currículum 3 exilios políticos y el primero fue el exilio en el que nací, porque mi padre, que era fundador, militante del MNR, estaba exiliado en Buenos Aires cuando yo nací. De hecho, mi madre era argentina. Entonces yo nací por razones de fuerza mayor, podríamos decir, en el exilio, ¿no? Y esto fue el año 50, y como tú sabes, el 52 triunfó la Revolución de Abril, y mi padre regresó inmediatamente a Bolivia en el mismo avión que regresó Paz Estenssoro, que fue un momento épico muy, muy importante. De hecho, la anécdota que me contaba mi padre es que él fue simplemente al aeropuerto a acompañar al doctor Paz para que regresara en ese avión a Bolivia, y el doctor Paz le dijo, no, flaco, tú también vienes. Así que mi padre, sin tener maletín, sin nada, se subió en el avión ese y regresó pues en esa jornada que ha sido registrada por 2 camarógrafos argentinos que venían en el mismo avión y que se ha repetido muchas veces en documentales del Instituto Cinematográfico Boliviano, etc. Yo regresé un poco más tarde y la fecha la tengo bien clara porque fue el día que murió Evita Perón, y yo no regresé en avión, regresé con mi madre en tren. Y mi madre me contaba que cuando estábamos por pasar la frontera entre Argentina y Bolivia de regreso, salió la noticia de que había fallecido Eva Perón, ¿no? Entonces todas esas cosas se tejen, la vida de uno se va tejiendo con los grandes hechos históricos, y eso es bonito a veces, ¿no? El retorno ha tenido que ser entonces por Villazón. Sí,
en tren, creo que eran En 3 días, bueno, obviamente yo no me acuerdo porque tenía 1 año de edad, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero lo que sí me contaban es que cuando llegué a la altura me dio una patada de burro tremenda, que enflaquecí mucho, que yo era un niño, casi parecía que me iba a morir, ¿no? Y que el médico simplemente dijo, pongan una manta en el jardín y pónganlo al sol, se va a recuperar poco a poco. Y bueno, algo me recuperé. Y la estadía fue La Paz. Sí, siempre hemos vivido en La Paz, aunque mi padre era de Cochabamba. Si tú vas a Cochabamba, bueno, tú estás en Cochabamba, si ves la Sí, guía telefónica, los buses son la mitad de la guía telefónica, más o menos, ¿no? claro, claro. Entonces, la familia es de Cochabamba, pero mi padre muy joven, que la historia de mi padre es mucho más interesante que la mía, por supuesto. Mi padre muy joven tuvo que dejar el colegio, incluso la secundaria, para mantener a su familia. Es decir, para trabajar, ¿no? Y trabajó, eso le permitió conocer el país, ¿no? Y hacer las cosas que hizo después cuando estuvo ya en el Estado como ministro y como presidente de la Corporación Boliviana de Fomento. Él trabajó de 17 años, ya trabajaba en las minas, ¿verdad? Y trabajó también en la apertura de caminos en el Chapare, que en ese entonces era una zona pues totalmente salvaje y desconocida. Claro. Pero gracias a esa experiencia de haber trabajado con el ingeniero Greter, nada menos en el Chapare, fue que después a él le vino la idea, ¿por qué no hacemos las carreteras a través del Chapare para llegar a Santa Cruz, que es la carretera que se usa ahora? Pues ya no se usa la antigua, ¿no? Y La Paz, tu estadía en la infancia, ¿qué recuerdos tienes, Pues Alfonso? tú sabes, la infancia es un momento grato en general porque sobre todo lo que queda son las amistades, ¿no? Y son amistades que me quedan 60 años después, tengo los mismos amigos, algunos ya se han muerto. Lamentablemente el 31 de diciembre tuve que enterrar a uno de ellos, de mi curso, ¿no? Justo el último día del año. Pero bueno, la mayoría está todavía, nos reunimos de vez en cuando, hemos celebrado hace un par de años, antes de la pandemia, los 50 años de haber salido bachilleres, y esas amistades son las que quedan. Entonces queda todo ese ambiente del colegio, de los grupos de amigos, que era un ambiente además muy sano en esa época, no era un ambiente maleado como entiendo que ahora es en algunos lugares. Y esa formación, más lo que uno aprende en la casa, obviamente, de su padre, de su madre, el ejemplo de mi padre, de una persona ética, de una persona consecuente, honrada, etcétera, me ha marcado profundamente. Mi madre, que era una persona que había estudiado algo de abogacía al principio, aunque no logró terminar, pero que le gustaba la literatura, una gran lectora, también ha tenido una influencia sobre mí. Mi abuela Adriana, la madre de mi padre, también pintaba. Tengo todavía aquí en la casa algunos cuadros de ella. O sea, todas esas influencias en la infancia lo van formando a uno y, y uno se presta pues de todo ese talento y sobre todo de esos valores que están ahí alrededor de uno, ¿no? Entonces puedo decir que la infancia para mí fue una preparación para todo lo que devine después, ¿no? Alfonso, ¿qué recuerdos tienes de La Paz de antaño? Una ciudad vacía, porque ahora yo si voy al centro no puedo caminar, es decir, realmente no se puede caminar. Antes uno iba a San Francisco o a la Mariscal Santa Cruz y era un paseo muy agradable porque había poca gente, pues, ¿no? Es decir, si consideramos, si vemos, digamos, cuando yo era joven, cuando tenía menos de 20 años, ya han pasado 40, ¿cuántos? Y más de 40, sí, 40 años y pico, casi 50 años, el asunto era que la población de La Paz era la mitad de lo que es ahora, sin contar con que el Alto no existía. Tú fíjate, me dices los recuerdos de La Paz. Yo de Obrajes, donde vivía, subía por un río, por el canalizado, a Alto Obrajes. Y Alto Obrajes, que después lo lotearon y lo dieron a los maestros, era una planicie, no había absolutamente nada. Estoy hablando de principios de los años 60, no había nada en Alto Obrajes. Y con mis amigos íbamos y en ese canal que subíamos había unas huertas, nos robábamos frutos, nos sacaban a hondazos y a pedradas, ¿no? Nos escapábamos, íbamos hacia Alto Obrajes.
cruzábamos Alto Brajes, esa planicie, y había unos túneles, me acuerdo, en el cerro al final, y de esos túneles, entrando los túneles hasta el fondo, llegábamos a un lugar que era como una caída vertical, donde se veía Irpavi, ¿no? Irpavi tampoco había casas, solamente había el colegio militar. Y nosotros hacíamos, yo era Boy Scout a mis 13 años, 14 años, hacíamos excursiones con carpa al río Irpavi y acampábamos donde ahora creo que está el megacenter, ¿no? Para nosotros era toda una expedición llegar hasta ahí y acampar al lado del río. Y ahora ya Irpavi se ha extendido de tal manera que creo que llega hasta las represas de Jampaturi, ¿no? Muy arriba. Achumani, cuando yo me acuerdo que fui con mi padre una vez, mi padre ya no estaba en el gobierno, pero decía, puchica, tengo que hacer algún negocito o algo, porque, claro, en esa época, ministro, aunque haya sido ministro 4 años o lo que sea, ganaban poco, pues, los funcionarios de Estado, no era como ahora. Entonces, mi padre salió con las manos en los bolsillos del gobierno, no tenía nada, ¿no? Entonces, él quería poner una chancadora de piedra, tenía esa visión, porque Achumani era puro piedra, y él decía, esto se va a llenar de casas algún día, decía. Entonces, si yo pongo una chancadora de piedra, va a ser buen negocio. Nunca lo hizo al final, ¿no? Pero lo único que había en construcción, cuando yo me acuerdo que fui con mi padre a Achumani, era el Colegio Franco-Boliviano, que fue la primera construcción que se hizo en Achumani. O sea, así todos estos barrios que ahora están saturados, donde y hasta los cerros, donde hay los avasalladores, los que aplanan cerros y venden lotes. Ya la ciudad se ha lamentablemente destrozado. Antes, desde cualquier lado de la ciudad, estabas en la Camacho, o estabas en la avenida Arce, o estabas en el Prado, o donde sea, tú veías el Illimani. Ahora tienes que subirte a alguno de los edificios de 20 pisos para poder ver el Illimani. Si tienes suerte, porque puede haber 20 edificios más entre el Illimani y tú. Entonces, Tino, eso era La Paz, era un lugar tranquilo, que no tenía tanta población, ¿no? Y el Alto también era un lugar súper tranquilo. Yo he volado desde el antiguo aeropuerto, el aeropuerto chiquito que había en el Alto, y prácticamente en el Alto había la base militar y el aeropuerto, y ahora es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. O sea, he conocido otra, La Paz, y otro, el Alto, evidentemente, ¿no? Y no creo que con el tiempo las cosas hayan mejorado, no creo. Alfonso, ¿eres hincha del Tigre o del Bolívar? Mira, hincha es mucho decir. Digamos que yo no sé por qué. Si me preguntas por qué soy del Bolívar, te voy a decir, no sé, le tengo simpatía al Bolívar, no, pero no sigo realmente los partidos, me gusta ver el resultado final, pero admiro enormemente en los stronguistas esa pasión que tienen, ¿no? Y de hecho, he contribuido en un par de libros de los stronguistas, porque me invitó Ricardo Bajo, que es un fanático del Strongest, creo que no se pierde ningún partido. Una vez me escribió, yo estaba viviendo en México todavía, y me invitó Ricardo Bajo y me dice, ¿tienes algún cuento sobre el Strongest? Y yo le digo, no, pero puedo tenerlo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Y me dice, 2 semanas. Ya, pues, entonces se me ocurrió una idea bonita, que yo me acordaba porque lo he vivido en carne propia. Yo era estudiante de medicina el 26 de septiembre de 1969, cuando hubo el golpe de Obando. Y ese día yo no pude llegar a la facultad, pero estaba cerrado. No voy a narrar esa historia porque es toda una historia que está en el cuento, de hecho, ¿no? De cómo yo caminé desde Obrajes, fui hasta la gruta de la Virgen, subí por el desecho, bueno, quise subir por el desecho, me pararon los militares que estaban resguardando el Estado Mayor, porque la Facultad de Medicina, como sabes, en La Paz queda frente al Estado Mayor del Ejército, no me querían dejar pasar. Tuve que llorarle a un capitán para que me deje pasar. Le dije, mire, tengo a las 7 de la mañana, y eran las 6 y algo, tengo prácticas de histología con don Ferdín Humboldt Barrero, que era implacable. Si uno perdía una práctica de histología, perdía el año, perdía la materia, por lo cual ya perdías el año, ¿no?
tanto le lloré al capitán ese que me dejó pasar y me dijo, pero usted está yendo en vano, nadie ha llegado. Y efectivamente fui el único que llegué a la Facultad de Medicina ese día. Bueno, entonces esa anécdota, por un lado, el golpe de Obando y la caída del avión del Strongest, que fue ese mismo día, ¿verdad? Me sugirieron hacer un cuento que se llamaba Descenso, ¿no? Y entonces empecé a escribir el cuento y me di cuenta de que yo no sabía mucho de fútbol, ¿no? No sabía de dónde venían los del Strongest, qué partido habían jugado, con quién había jugado, quién había ganado, cuántos goles habían metido, no tenía idea yo. Entonces lo llamé al Carlos Mesa y le digo, oye, Carlos, ¿de dónde venían los del Strongest? De tal parte, porque él tiene todo en su cabeza, ¿no? No necesita consultar nada. ¿Y quiénes estaban en el avión? Tal. Ah, bueno, entonces ya al final de hacerle tantas preguntas le digo, oye, ¿no te animas a escribir conmigo a cuatro manos un cuento? Ya, me dice, perfecto. Entonces escribimos ese cuento a cuatro manos con el Carlos y se lo mandamos al Ricardo Bajo. Se publicó en el libro de cuentos sobre el Strongest y según el Ricardo es el mejor cuento de ese libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso se repitió un año o dos después. El Ricardo me dice, ¿tienes otro cuento sobre fútbol? Igual le dije, no lo tengo, pero lo puedo tener, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió la idea de un tipo que está viendo el partido en la televisión y hay un penal o un tiro libre y el cuento se llama Tiro Fallido, ¿no? Y el tipo dice, si no lo meten, me pego un tiro. ¿No? Entonces, esa es la historia del cuento, que también lo escribimos a cuatro manos con el Carlos Mesa, ¿no? O sea, tengo dos cuentos de fútbol, los dos para el Strongest, y sin embargo me considero, quién sabe por qué, bolivarista, ¿no? Es decir, pero nunca voy al estadio. Mira cómo son las casualidades. La única vez que he ido al estadio, una de las pocas veces que he ido al estadio, porque también he ido alguna vez con mis hijos, ha sido el año 63, cuando ganamos el Sudamericano. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, tú no te acuerdas porque eres más joven, pero el año 63 ganamos el Sudamericano de fútbol y me llevó al palco presidencial el doctor Paz Estensoro, porque la invitación era para mi padre, pero mi padre de fútbol no sabía ni le interesaba y me dice, anda nomás tú con el doctor Paz. Entonces vino la limusín, que era un Cadillac negro, me acuerdo, que tenía el doctor Paz, vino a recogerme a la casa. Y me llevó y desde el palco presidencial vi la victoria del último partido de Bolivia en el 63, o sea que tiene su gracia la anécdota, ¿no? De los pocos partidos que he visto, los he visto en buenas condiciones, digamos, ¿no? Alfonso, así que tuviste la oportunidad de conocerlo a don Víctor Paz Estensoro. Ah, mucho. ¿Cómo lo calificarías a este? No, pues un gran estadista, un gran estadista, un tipo serio, con todo lo que se haya dicho de él y los errores que haya podido cometer, porque nadie en el mundo puede decir que no ha cometido errores, ¿verdad? Pero creo que la historia ya lo ha puesto en el lugar que tiene, ¿no? Como uno de los grandes estadistas de Bolivia, ¿no? Y a nivel personal, conmigo siempre con mi padre fue una persona muy cercana. Él me dijo antes de morir, tu padre fue mi único amigo, me dijo, y Bolivia no sabe cuánto le debe a tu padre, me dijo él, cuando lo fui a visitar a Tarija, a San Luis. Pero ya antes de eso yo lo había visitado varias veces, incluso lo habíamos visitado en Lima cuando él estaba exiliado. Con mi padre lo fuimos a visitar a Lima, al Callao en realidad, donde él vivía, y así muchas veces, ¿no? Siempre tuve una gran cercanía con el doctor Paz, con Chichina, su esposa, con las hijas, que siguen siendo amigas mías. Entonces había una familiaridad muy grande, más allá de la identidad política de mi padre con el MNR, porque yo nunca, después ya de adulto, tuve cercanía con el MNR, ¿no? Ni con Paz Estensoro desde el punto de vista político, ¿no? Yo siempre andaba por otro lado, digamos, no más a la izquierda, si se quiere, de lo que podía plantear el MNR, ¿no? Entonces, sí tuve, para responder a tu pregunta, sí tuve una linda relación con el doctor Paz Estensoro y las cosas que él me dijo sobre mi padre, pues yo las estoy registrando, las he registrado ya en un libro que publiqué sobre mi padre y las
voy a registrar en un segundo libro que estoy preparando sobre mi padre también. Habías señalado que estabas estudiando medicina, pero después cambias hacia la literatura, porque en tu currículum aparece la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente el 70 y 71, cuando ocurre el golpe de Hugo Banzer Suárez. ¿Cómo fue Sí, posible esto? mira, el asunto es el siguiente. Ahí un poco la influencia de mi primo hermano Mariano Baptista Gumucio, ¿no? Ujú. Porque él me alentó siempre, cuando yo escribía siempre desde chico, los primeros cuentos que yo tengo son cuando yo tenía 9 años, 10 años, ¿no? Yo escribía cuentos de niños, ¿no? Y, y en el colegio también creo que gané el segundo premio o el tercer premio en algún concurso de poesía, en otro de cuento, era secretario de redacción de la revista Vínculo, que era la revista literaria del colegio, estaba en el club de teatro, estaba en el club de fotografía, siempre me interesó más la parte artística que la parte científica. Entonces, ya después de salir del colegio empecé a colaborar con algunos periódicos, etcétera, y estudiaba medicina más por satisfacer a mi padre. Tú sabes que en esa época eh, mi padre obviamente tenía una formación más a la antigua en el sentido de que las únicas profesiones que existían para él era o ingeniero o médico o abogado, digamos, ¿no? Entonces, entre esas tres, yo escogí medicina, me interesaba la medicina, más que todo por la psiquiatría, fíjate. Ujú. Y ahí también tengo grandes amigos desde entonces, médicos, que son muy conocidos ahora en Bolivia, pero que los conocí cuando ingresé a la Facultad de Medicina. Entonces, estuve un año, pero era incompatible con la literatura, porque la medicina te demanda mucho, tienes que realmente dedicarte 100%, ¿no? Y mi padre me decía, pero mira, no dejes, porque hay casos de grandes escritores que han sido médicos, ¿no? Me citaba siempre el caso de Axel Muntel, ¿no? El que escribió el Monte San Michel, ¿no? Que no fue tampoco un súper escritor reconocidísimo, tiene 1 o 2 libros y nada más. Pero bueno, al final, con ayuda de mi primo Mago, lo convencí a mi padre de que iba a dejar medicina, ¿no? Y su primera reacción fue, de hecho, bastante radical. Me dijo, tienes 3 días para irte de la casa, ¿no? Entonces, evidentemente a los 3 días ya se suavizó la cuestión, ¿no? Ujú. Pero sí, dejé medicina y me metí en la Facultad de Filosofía, que tampoco terminé, pero fue una linda experiencia porque estaban de profesores Marcelo Quiroga Santa Cruz, que de ahí hicimos amistad, de Jaime Sáenz, que también hicimos amistad con Jaime Sáenz, esa foto famosa que todo el mundo me piratea de Jaime Sáenz, se la saqué en su casa porque yo lo visitaba en su casa y charlábamos ahí. Eh, y otra gente sumamente interesante a la que conocí en ese año que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta el golpe, ¿no? Hasta poco antes del golpe, en realidad, porque yo tengo la suerte, si se quiere, porque yo trabajaba en el periódico, ojo, que yo trabajaba el año 70, en el periódico del gobierno del general Torres, Ujú. ¿no? Y a todos los que trabajábamos ahí nos corretearon cuando vino el golpe de Banzer. De hecho, al director, al Teddy Córdoba Claure, lo surcieron con una ráfaga de ametralladora, pues, ¿no? En ese momento. Y otros compañeros, todos salieron al exilio, etcétera. Yo había salido unos días antes a España, ¿no? Y me pescó el golpe en España, pues ya me quedé ahí, ¿no? Pero la etapa esa de trabajo en el Nacional con el Chichi Solís, con el Cocomanto, con varios otros, el Pablo Cañabrava, que era un brasileño, el Álvaro Lemes, que era un uruguayo, era un equipo muy lindo de periodistas, muy importante, periodistas, donde yo era el delfín, yo era el aprendiz de brujo, yo tenía 19 años, ¿no? Claro, estamos hablando del 69 al 70, no había cumplido todavía 20 años,
y ya tenía mi página entera de cultura en el periódico El Nacional, y además escribía columnas, a veces con seudónimo y a veces con mi propio nombre. Tengo toda la colección de los recortes de esa época. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje y todos eran muy cordiales conmigo y me enseñaban y a tal punto que cuando llegó el Día del Periodista, me acuerdo, sacaron en primera plana una foto mía así en contraluz, de perfil solamente, sin mencionar el nombre, simplemente diciendo es periodista, ama, quiere, qué sé yo, escribe, ¿no? Toda una especie de poema bonito. Con una foto mía en la máquina de escribir, porque en esa época obviamente usábamos máquina de escribir, no había computadoras. Entonces esa época fue muy linda y de ahí vino el exilio, el segundo exilio si se quiere, el tercero en realidad, porque los dos primeros, mi nacimiento y el 64 cuando Barrientos, mi padre también estuvo exiliado y yo con él, o sea que también padecí o sufrí o viví, si se quiere, el exilio con mi padre el año 64, volvimos el 67 a Bolivia y volví a salir entonces el 70 ya por razones propias, ¿no? Por mi propia culpa, digamos, ya volví a salir exiliado con el golpe de Banzer del 71. Es España precisamente donde luego estudias en la Universidad Complutense. Sí. Comunicación de información. Sí, eso fue una pérdida de tiempo total, hermano. Porque el asunto es que yo escogí España porque quería ir a Europa y quería ir a Francia en realidad, pero no hablaba francés. Mi madre era hija de francés, era argentina hija de francés, y yo la escuchaba a veces cantar canciones en francés, pero yo nunca aprendí francés salvo algunas palabras. Pero mi objetivo era llegar a Francia para estudiar cine, porque en Francia era pues la cuna de la nueva ola francesa, era un lugar, además había pasado mayo del 68, era un lugar donde había un sentimiento revolucionario en la juventud, es decir, por muchas razones, Francia era mi objetivo, pero como no sabía el idioma, dije, bueno, iré primero a España y de ahí veo, ¿no? Y de España, la verdad es que yo iba poquísimo a la facultad, primero porque estábamos en pleno franquismo y no nos permitían reunirnos. Si veían a un grupo de 5 estudiantes reunidos fuera de la clase, obviamente, ya venían a molestar los grises, o sea, la Guardia Civil, que les decíamos los grises, ¿no? Venían a molestarnos y nos dispersaban, y no, las reuniones están prohibidas, y no sé qué cosa, etc. Entonces, fuera de las clases que las daban unos carcamanes viejos franquistas, ¿no? Que no había un solo cineasta, un solo periodista más joven, importante de España, estaban muchos en el exilio. De los cineastas, Buñuel estaba en el exilio, los grandes cineastas estaban casi todos exiliados, y en todo caso no estaban dando clases ahí en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces lo que yo hacía era escribir en prácticamente los 3 primeros libros de poesía, que los tengo por aquí cerca porque dije, seguramente vamos a hablar de eso, que son que es el primero que salió, que salieron después, ¿no? Salieron mucho después. Antología del Asco, después salió Razones Técnicas, ¿no? Que ahorita te cuento, y después Obras Completas. Bueno, esos 3 primeros libros, casi la integridad de los 300 poemas que hay ahí entre los 3 libros, los escribí en un departamento que un amigo de Pedro Simó se le prestó. La familia del Pedro no había llegado todavía a España, o sí había llegado, pero estaba en Sevilla, porque la esposa es sevillana. Y el Pedro vino a Madrid, y su amigo Chencho Arias, Inocencio Arias, que es un diplomático muy importante de España, y había sido, creo que, agregado cultural en Bolivia cuando era muy joven y hizo amistad con el Pedro, le prestó un departamento que en un barrio que era como un barrio de clase media, como Los Pinos, digamos, aquí en La Paz, que recién estaba en construcción.
O sea que vivimos en un departamento cuando todavía estaban construyendo, pintando, haciendo las escaleras y demás en todos los edificios, en el propio edificio nuestro y en los edificios de alrededor. Y, y los dos nos dedicamos a escribir, cada uno en su cuarto. Teníamos un colchón en el suelo, no teníamos nada más, y escribíamos. Entonces ahí escribí yo esto, y Pedro escribió el libro que fue premiado en Cuba, que se llama Quiero escribir, pero me sale espuma, un libro de poemas. Y yo le traje la noticia, porque lo único que yo tenía en mi exilio en España era el alquiler de una casilla de correos. Era mi única posesión. ¿Y por qué? Porque era muy importante para mí recibir cartas de mi padre, de mi madre y de mi novia. Entonces yo iba todos los días a la Plaza Cibeles en Madrid, a ese hermoso edificio que es la oficina central de correos, donde yo tenía mi casilla, abría la casilla y que la mayor parte de las veces era una decepción porque no había carta. Obviamente las cartas tardaban 15 días en llegar, ¿no? Así, yo iba con la esperanza de que llegaran más rápido. Pero bueno, un día llegó un telegrama, ¿verdad? Y se lo llevé al Pedro y abrió el telegrama y decía, ha ganado el concurso Casa de las Américas en poesía con su libro Quiero escribir, pero me sale espuma. Entonces fue muy lindo eso, fue muy agradable y vivimos ahí meses pues hasta que ya me dijo, mira, va a llegar ya mi esposa, mis hijos, así que chao. Me tuve que ir a la calle y pasé 15 días incluso sin tener dónde dormir. Ahí en un café, el único café de Madrid que abría toda la noche. Me pedía un té y me quedaba ahí toda la noche, ¿no? Esa era Alfonso, ¿y cuáles eran los temas de interés de aquel tiempo? En mi poesía. En poesía, sí. Mira, yo escribía, cuando uno es joven, escribe sobre todo y sobre nada. Y por eso es que son 3 libros. ¿Por qué? Porque en este libro, Antología del Asco, puse la poesía, reuní toda esa masa de poemas que había escrito, reuní la poesía política, ¿no? Y por eso el libro tiene una parte que se llama Bolivia, Antología del Asco, tiene una segunda parte que se llama España, de la tierra para abajo, sobre el franquismo, sobre lo que yo vivía ahí en España durante el franquismo, y tiene, esto sí se escribió un poco después, dice Chile, Postales del Mapocho, donde tengo poemas sobre el golpe contra Allende, los fusilamientos, hay uno sobre Neruda, también el entierro del poeta, en fin, varios poemas políticos. Y luego el segundo, reuní otros 100 poemas, digamos, en este libro que se llama Razones Técnicas, que es poesía amorosa, toda poesía amorosa que tiene que ver con la novia con la que yo iba a casarme en esa época, que al final no me casé. Entonces hay incluso, hice yo mismo el dibujo de un corazón remendado ahí, parchado. La verdad, se ve que dibujaba mejor que ahora. Y el poema se llama Corazón de Cuero, porque ya es un corazón curtido por el desamor y la distancia, ¿no? Y en el tercer libro, que se publicó mucho después, se publicó en México ya el año 84, como ya me quedaban unos poemas sueltos que no correspondían ni a la poesía política ni a la poesía amorosa, dije, bueno, son las obras completas, ¿no? Entonces ese fue que aquí hay poemas de un poquito de todo, ¿no? Y esa es la historia de esos 3. Tú me dices qué motivaciones. Bueno, lo que venía la poesía. Yo siempre digo que yo no escribo poesía, la poesía me escribe, ¿no? Entonces me asalta. Yo puedo escribir, hay periodos largos que de repente no escribo ni un poema, como ha sido en estos 2 años, que he escrito sí unos 10 poemas en total, pero cuando se me ocurre un poema, lo puedo escribir en un bus o donde sea, en una servilleta, unos 2 o 3 versos y después ya lo desarrollo, pero no es algo que yo diga, me voy a sentar y voy a escribir poesía. Jamás he hecho eso, jamás. ¿Y cómo surge esta faceta de la afición por el cine?
gracias a Lucho Espinal. Ajá. Y Lucho Espinal llegó a Bolivia el año 68, y esta parte la hemos pasado sin mencionarla, pero es muy importante en mi vida. Y él apenas llegó, el Lucho empezó a hacer unos cursos. Hizo 2 cursos a los que yo asistí, hizo otros también, pero yo asistí a 2. Uno que se llamaba Grandes Directores de Cine, donde hablaba del cine que a él le gustaba, obviamente, sobre todo el cine francés, pero también hablaba de Hitchcock, hablaba de varios directores italianos importantes, en fin. Eran como 10 directores, me acuerdo, y él tenía sus filminas. En esa época no era pues cuestión de entrar a Google y sacar fotos de los directores y de las películas y demás, ¿no? Él recortaba de una revista, hacía la foto, hacía una transparencia y pasaba su filmina. Era un trabajo complicado. Y el otro taller, que también duró unos 10 días, era Introducción a la Crítica Cinematográfica, que a mí me sirvió muchísimo. Ahí hicimos amistad con el Lucho, nos veíamos en su casa y bueno, ahí me fue gustando la idea primero de escribir sobre cine. Y yo escribí sobre cine muy joven, yo escribía en Última Hora, en un suplemento que se llamaba Semana. Escribí artículos de 2 páginas, ¿no? O sea, artículos largos, análisis largos sobre películas, tanto bolivianas como extranjeras. Sobre Chuquiago escribí en 2 números diferentes, como 4 páginas. Fue el análisis, digamos, más extenso que se ha escrito sobre la película Chuquiago, o que se había escrito en esa época. No sé, después seguramente se han escrito otras cosas, ¿no? Pero también escribía, me gustaba mucho hacer la crítica de esos grandes éxitos de taquilla, ¿no? Como Love Story en esa época, ¿no? O Superman, o qué sé yo, el Titanic. No era Titanic, no había Titanic todavía, pero había La Torre Infernal, creo que era sobre una torre que se incendia. Todos esos éxitos de Hollywood, yo les daba un palo tremendo, ¿no? De hecho, me acuerdo que recibí una carta del Chueco Céspedes, de Augusto Céspedes, que había leído mi comentario sobre Love Story, ¿no? Y le había gustado mucho, y me pone ahí añade algún apunte. Tengo todavía la carta que me envió. Entonces, esa época de proximidad con el Lucho, además dábamos clases juntos, había un taller, ahora me acuerdo, había el taller de cine, y eso creo que ni siquiera está no sé si está en el currículum que tienes, el taller de cine de la Universidad Mayor de San Andrés, que creo lo organizó el Paolo Agassi, puede ser. Y estábamos de profesores el Antonio Eguino, el Lucho Espinal, y yo con la mala suerte de que mi clase era justo después de la de Lucho Espinal. Entonces Lucho Espinal, que era excelente orador, además cura, ¿cómo no va a ser buen orador?, ¿no? Además hacía sus comentarios en vivo en Radio Fides, etcétera. Tenía una facilidad de palabra y un conocimiento muy profundo del cine. Entonces los alumnos estaban encantadísimos con él, y después se salía él y entraba yo, ¿verdad? Enfrentado a qué sé yo, 70, 80 estudiantes, y yo venía a leer lo que había preparado durante las 2 o 3 noches anteriores, porque no me animaba a improvisar, ¿no? Me tomó años ya con los estudiantes improvisar, ahora lo puedo hacer, pero en esa época que yo estaba dando cine político latinoamericano, yo preparaba cada clase, escribía, no sé, 10, 15 páginas de cada clase con los datos, porque además yo siempre he tenido mala memoria, necesito ir a las referencias, ¿no? Para ser preciso, para no estar dando cháchara en vano. Y bueno, el único beneficio es que de ahí salió un libro, de ese no sé, a ver si lo tengo por aquí, aquí está, de esas clases de cine político latinoamericano, salió este libro que se publicó en México, que se llama Cine, Censura y Exilio en América Latina. Y después tuvo una segunda edición aquí en Bolivia,
pero años después, ¿no? Entonces, ese periodo, ya que me decías de cómo entré al cine, fue culpa de Lucho Espinal. Así como en la literatura fue en parte culpa de mi primo hermano Mariano Baptista Gumucio, el cine, mi vocación por el cine se la debo en gran parte, yo creo, a Lucho Espinal y a Y todo el cine, Alfonso, obviamente. ¿has logrado participar en producciones cinematográficas bolivianas? Mira, yo en esa época, en los años 70, Mm. participé en el inicio de la preparación de Chuquiago, el largometraje de Antonio Higuino. Eran 4 historias y Antonio me pidió que yo escribiera la 4ª historia, la historia de Patricia, la chica burguesa, etcétera, ¿no? El Lucho Espinal escribió la primera historia, la de Isico, el niño campesino, y creo que las otras 2 historias las escribió el propio Cacho Soria. Y nos reuníamos ahí en en la oficina del Antonio Higuino, que estaba frente a la universidad en ese tiempo, y me acuerdo de hecho que ahí fue donde lo conocí al Paolo Agassi. El día que llegó a Bolivia fue a visitar a Antonio Higuino con 2 chicas y los 3 estaban con sus mochilas. Yo dije, ¿quién es este italiano mochilero? ¿No? Y después ya se quedó, ¿no? Pero ahí fue cuando llegó el Paolo, pues. Pero bueno, yo escribí ese guión, le puse el nombre al personaje, Patricia, porque en mi cabeza estaba pensando yo en una hija de Banzer, y puse Chicho a la pareja de Patricia, pensando en quién era la pareja también en ese momento de la hija de Banzer. Un poco esa fue el inicio de los personajes, el guión, y he encontrado la copia mecanografiada del guión que escribí en esa época y que le di al Antonio Higuino, pero luego después él decidió que todos los guiones los iba a unificar el Cacho Soria, y creo que como guionista en la película, en los créditos, solamente aparece el Cacho Soria, ¿no? Entonces esa fue una participación que tuve en el cine boliviano, pero obviamente después, ya al año 75, he trabajado con Jorge Sanginés, he sido su asistente de dirección en la película que hizo en Ecuador, que se llama Fuera de Aquí, cuando él estaba en el exilio. Yo estaba estudiando ya cine en Francia. Yo conseguí la cámara para la primera etapa de la filmación, que se hizo en el mes de junio, julio de 1975, y de la cual he publicado un libro que no lo tengo aquí a mano, pero que se llama Diario Ecuatoriano, Cuaderno de Rodaje, que es una edición muy bella, que se hizo en Ecuador. Debe ser el libro que tiene la edición más linda de todos los 30 y tantos libros que yo tengo publicados. Una hermosa edición acompañada por un DVD con entrevistas, en fin. Entonces, esa es mi participación, digamos, en el cine boliviano. Lo demás han sido mis propias películas, ¿no? Que hice ya al regresar del exilio, ¿no? Entonces, y películas que he hecho en Bolivia, películas que he hecho fuera, en la India, en México, en Nicaragua, en otros lugares, ¿no? Comparativamente, ¿cómo ves la producción cinematográfica de antes y la de ahora en el país? No, yo creo que hay un salto cualitativo impresionante. En primer lugar, es que los jóvenes de ahora no se dan cuenta lo que era hacer cine en esas épocas, y el costo de hacer cine en esas épocas. Era otra cosa, pues totalmente diferente. Ahora, para empezar, los jóvenes no filman un metro si no tienen ya por lo menos $50,000 en el bolsillo, porque hay una cantidad de fondos ahora: fondo para el guión, fondo para la preparación, fondo para el desarrollo de la idea, fondo para no sé qué cosas, ¿no? Y son muy hábiles, cosa que nosotros no éramos bastante burros, ¿no? El Cacho Soria hipotecaba su casa, qué sé yo, ¿no? En vez de buscar ayudas, que no había, pues, en esa época. No había Ibermedia, no había. Ahora son como 20 o 30 o más. Hasta hay una ayuda de Qatar, de Dubái, de no sé dónde, para los cineastas latinoamericanos, ¿no? Entonces, en esa época no había nada. Uno tenía que empezar con lo que pudiera. Las películas, por muy ambiciosas que fueran, costaban poco, relativamente poco. Se hacía películas con
con la más cara era creo $500,000 de dólares, que las de Antonio Eguino, ¿no? Y después no, ahora hay jóvenes con mucho talento, con muy buena formación, ¿verdad? Técnicos con excelente formación también, coproducciones con otros países, que en esa época era muy difícil, estos fondos concursables que son centenares, y después de que la película está terminada, lo que era pues en esa época enviar una película a un festival, había que enviar los rollos de película, pesaban 10 kilos, 15 kilos, el costo, hacer la copia, una copia que de repente no la ibas a ver de nuevo. Ahora mandan un código, ya ni siquiera mandan un DVD, mandan un número, la película ya está subida y la pueden mandar a 100 festivales y hasta por cálculo de probabilidades seguro que les va a ligar unos 2 o 3 premios, ¿no? Si mandas a 100, ¿no? Entonces, no, es mucho más sencillo, económico hacer cine ahora, hay mucho más cineasta, o sea, más talento, más diversidad de temas también, y hay excelentes cineastas, qué duda cabe de ello, ¿no? Excelentes, ¿no? Yo escribo sobre las películas que generalmente me gustan, escribo en mi página de cine que sale cada 2 domingos en página 7, y he tratado de escribir sobre todas las nuevas películas bolivianas desde hace 7, 8 años, ¿no? Así, les dedico espacio. Ahora, cuando no me gusta una película, prefiero no hablar de ella porque este es un país donde la gente no entiende el rol de la crítica y se resiente con uno, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a buscar peleas gratis? ¿No? No me gustó, me callo, ¿no? Antes era más peleón, cuando era joven y escribía crítica de cine, no me gustaba una y la demolía, ¿no? Pero ahora haces eso y te quitan el saludo, es decir, la gente lo toma como algo personal, ¿no? Aquí no existe la posibilidad de hacer crítica con libertad, ¿no? Porque todos son de vidrio, todos son, mírame, no me toques, ¿no? Y Alfonso, ¿cómo surge tu interés por la comunicación para el desarrollo? Bueno, Que ya luego irías un poco cambiando la impronta hacia el cambio social. mira, cuando yo decidí, yo podía haber hecho carrera en Francia. De hecho, los colegas latinoamericanos que estudiaron conmigo, porque yo estudié en la mejor escuela de cine en Francia. Después de España, de eso, olvidamos decir eso, me fui a Francia, aprendí el idioma rápidamente gracias a mis novias francesas. Y entré con un concurso muy difícil, muy serio, muy largo, al Instituto de Altos Estudios de Cine en Francia, que era en ese momento la mejor escuela de cine en Europa, ¿no? Y donde solamente aceptaban cada año, fíjate, 22 estudiantes, solamente. Y de esos 22 estudiantes, solo 4 podían ser extranjeros. Pero esos 4 extranjeros tenían que tener notas tan buenas como los otros 18 franceses que habían sido admitidos. O sea, no era nada fácil para un extranjero entrar ahí, pero bueno, hice el concurso y entré. Y como te digo, varios de los que hicieron la carrera de cine conmigo ya se quedaron en Francia. Y hicieron buena carrera también en Francia, alguno volvió a América Latina, un venezolano, me acuerdo. Y yo desde el principio, incluso cuando me hicieron, porque parte del examen de ingreso era una entrevista, ¿no? Con el director de la escuela y con un gran crítico que ha muerto, que se hizo después gran amigo mío, que era Jean Duché, un tipo sensacional, conocedor del cine, cineasta también él mismo, muy amigo de Godard, de toda la nueva ola francesa. Y él y Louis Dacan, que era otro cineasta, el director de la escuela, me entrevistaron después de haber pasado ya todas las pruebas y me dijeron, ¿y usted por qué quiere hacer cine y para qué? Y ahí les hablé, les dije para volver a mi país y hacer cine en mi país, ¿no? Y eso les gustó, yo creo. Y yo cumplí. Yo terminé la escuela, estuve un poco más porque tuve un contrato para escribir un libro sobre Bolivia, que es un librito que es el único libro con el que he ganado algo de plata. No sé si está por aquí, que es un libro que se publicó en francés, que lo escribí en parte en francés, que es este.
una colección que era muy famosa en ese tiempo, que se llamaba Pequeño Planeta. Esta es una foto de Alain Mesili, que vive aquí en Bolivia. Y la mayoría de las fotos de adentro son mías. Y este libro se publicó en 30.000 ejemplares, o sea que fue una buena edición y gané algo de plata. Pero bueno, me quedé por eso en parte, y en parte también por otro libro que no lo tengo aquí, que es el primer libro que se escribió, un libro grueso de 600 páginas sobre los cines de América Latina, país por país, ¿no? Que ese lo hice con un amigo crítico de cine francés que también ha fallecido, que se llamaba Guy Enebel. Pero bueno, me quedé un poco más por eso, y porque en Bolivia todavía estaba pues la dictadura, ¿no? Todavía estaba Banzer. Entonces, cuando regresé, ¿qué iba a hacer yo con esos estudios tan sofisticados de cine donde trabajábamos con cámaras Mitchell, con cámaras de 35 milímetros, en condiciones excepcionales, privilegiadas? En Bolivia no había una industria de cine, ¿no? Entonces empecé a trabajar en CIPCA, en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, con los jesuitas, con Javier Albó, con Luis Alegre, y varias otras personas que trabajaban ahí. En realidad entré gracias a varias chicas, amigas mías que trabajaban en CIPCA en ese momento, y yo me hice cargo de la parte audiovisual y le propuse a CIPCA comprar una pequeña camarita de cine Super 8 para hacer películas en los lugares donde trabajábamos. Y así es que hice digamos, 4 primeras películas. Ya había hecho Señores Generales, Señores Coroneles, cuando estaba que fue digamos, mi tesis en la escuela de cine, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? El afiche lo diseñó Luis Silvetti. Entonces, había hecho esa película, que es un largometraje sobre la intervención de los militares en la historia de Bolivia. Y ya regresando a Bolivia dije, bueno, haremos películas en las comunidades del Altiplano, en las comunidades también del Isosog, donde estábamos trabajando con los guaraníes. Y así hice cuatro películas, ¿no? Una de ellas, la última, fue también con Domitila de Chungara, la película se llama Domitila de Chungara, la mujer y la organización. Yo estuve con Domitila siguiéndola en charlas que daba ella a mujeres campesinas. De ahí mi amistad también con Domitila. Entonces, ese fue el inicio, porque ahí vi pues la importancia que tenía no solamente el cine, sino la comunicación en general en los trabajos de desarrollo que hacíamos en el campo, en el trabajo con campesinos, también en las minas, en fin, en los lugares donde estábamos. Yo vi que la comunicación tenía que ser importante, y ahí empiezo a interesarme en las radios mineras, que era una experiencia que ya venía de los años 50, importantísima, sobre la que yo he escrito infinidad de veces. Ya no quiero escribir porque ya creo que soy la persona que más ha escrito sobre las radios mineras, entre otras cosas, este libro que hicimos en el año, ¿qué sería? Este salió el año 89, es el libro, que es el primer libro que se publica sobre las radios mineras de Bolivia, que lo hice con Lupe Cajías. Hicimos un seminario con apoyo de la UNESCO, que estaba Luis Ramiro Beltrán todavía en la UNESCO, nos dio un poquito de plata. Hicimos seminario en Potosí. Además, yo dije, no, el seminario tiene que ser en Potosí, porque ahí es la cuna, digamos. Creo que fue el primer seminario internacional sobre un tema de comunicación que se hizo en Potosí, y era internacional porque teníamos 3 invitados internacionales, una chilena, un gringo y no sé quién más, eran 3. Baratísimo, en los hoteles más humildes, pero invitamos a los directores de las radios mineras, y fue muy lindo. Y el libro son las intervenciones de ellos, la intervención mía, la de Lupe Cajías también. Fue una experiencia muy bonita, además, como te digo, única, la primera que se hacía y el primer libro que se publicó sobre las radios mineras. Entonces, de ahí nació mi interés por la comunicación, que ya existía, pero ahí dije, no, aquí hay algo más que hacer cine, ¿no? Entonces, de alguna manera sacrifiqué
lo que podía haber sido una carrera en el cine, pero que me daba enorme pereza porque el 80% del tiempo había que era buscar plata, ¿no? Entonces dije, no, hay que hacer otras cosas, hay que hacer cosas todo el tiempo. Y ahí me metí entonces a trabajar más con un concepto de comunicación más amplio, que después, escribiendo sobre eso, empecé a teorizar casi sin darme cuenta. Yo nunca quise ser un teórico, ni me considero un teórico de la comunicación, aunque muchos dicen que mis libros son teoría, pero fue simplemente reflexionar sobre lo que estaba haciendo, sobre la experiencia que estaba haciendo, ¿no? Esos son los libros que he escrito sobre, tanto sobre comunicación como sobre cine, que tengo varios libros también. Pero ahora también, Alfonso, estás en el periodismo como columnista. ¿Cómo es que surge tu crítica que permanentemente haces del sistema político actual? Yo desde mi padre tengo una, una herencia antiautoritaria. Mm. Y cuando digo antiautoritaria, incluyo a los regímenes militares, a las dictaduras militares, de las cuales he sido, como te conté, víctima desde que nací, prácticamente, y también contra los gobiernos autoritarios civiles, como el que tenemos ahora y hemos tenido durante 14 años. O sea, son gobiernos que se quieren quedar todo el tiempo en el poder, que reprimen, que encarcelan, que manejan la justicia, que manejan el poder electoral, que quieren manejar todos los hilos de las instituciones, ¿no? Para controlar y quedarse en el poder. Entonces siempre he sido contrario a eso, ¿no? Y desde que regresé a Bolivia, pues he estado escribiendo sobre esos temas, ¿no? Y de hecho me faltan páginas, ¿no? Porque yo escribo los sábados en página 7, pero a veces tengo más temas de los que puedo abordar. Tengo columnas escritas como para 2 meses por adelantado, ¿no? Que a veces ni siquiera las uso, porque cuando veo algo, ¿no? Como por ejemplo lo de esta mañana, la imagen del vicepresidente haciendo todo un rito andino para que lo vacunen, ¿no? Me parece tan grotesco, tan ridículo, ¿no? Que merece pues una columna, ¿no? Así, porque es una payasada, ¿no? Es una payasada, que tiene que hacer un rito para protegerse de la vacuna, cuando la vacuna lo va a proteger. Es decir, no cabe pues en una mente racional todo ese circo, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí me motivan para escribir, muchas veces con humor, pero también con un sentido de catarsis, porque si yo no escribiera, tendría el hígado verde, ¿no? Es decir, lo tendría lleno de bilis, ¿no? Porque este país pasan cosas tan increíbles, tan insospechadas, que tú dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces tu hígado sufre. Y una manera de catarsis es escribir, que además es un ejercicio útil para mantener el músculo del que escribe, ¿no? El gobierno siempre se jacta de respetar la libertad de expresión. ¿En algún momento has recibido amenazas, llamadas Todo por el la tiempo, posición que asumes? todo el tiempo, pues, todo el tiempo. Si voy a Twitter o si tú vas a Twitter, cuando escribo alguna cosa, siempre hay anónimos que me insultan, alguno que me ha deseado hace algún tiempo, muérete de una vez, ¿no? Hay amenazas, vas a ver, te vamos a sacar la mugre, de todo un poco e insultos, ¿no? Es decir, según ellos, yo soy desde agente de la CIA hasta qué sé yo, ¿no? Es decir, cualquier cosa, ¿no? Todo. Pero yo nunca respondo y eso los mata de rabia, ¿verdad? Y no respondo, primero, porque no puedo responder a insultos. Segundo, porque no puedo responder a gente cobarde que se esconde en cuentas falsas. Cuando tú entras a esas cuentas, son los famosos guerreros digitales, que tú te das cuenta que no tienen seguidores, o tienen 4 o 5 seguidores, pero tienen 500 tweets. O sea, crean esas cuentas solamente para atacar, no solamente a mí, atacar al Chino Gómez, atacar a la Amalia Pando, atacar a un montón de gente, pero
son cuentas falsas, no tienen foto o ponen una foto cualquiera, ¿no? Y si tú ves la dirección misma de la cuenta es un número, ¿no? Aunque pueda tener un nombre, Alberto Gutiérrez o lo que fuera, por decir algo, ¿no? Cuando tú ves ya la cuenta, dice @Alberto 578910112, ¿no? Cualquier cosa, o sea, son cuentas falsas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a responder a gente cobarde que no da la cara? Nunca. Entonces mueren de rabia porque yo no respondo, no entro en debate con ellos. Pero sí, siempre hay amenazas, pues, ¿no? Este gobierno es eso, es decir, es hacer presión, es amenazar, etcétera, ¿no? Es lo que saben hacer mejor. En eso pierden su tiempo, en lugar de gobernar están perdiendo su tiempo desde que asumió el gobierno del presidente, entre comillas, Arce. Lo único que han hecho es perseguir a la gente, no se ve otro resultado. Ya para concluir la entrevista, estimado Alfonso, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Quedan pues muchísimos desafíos que se hacen mayores, mi querido Tino, cuando tú sientes que el tiempo se acaba. Yo tengo 71 años, recién cumplidos ahora en octubre, entonces yo digo, a ver, ¿cuántos años útiles me quedan por delante, ¿no? Y digo, ojalá me queden unos 15 años útiles, antes de que, espero, ese es, digamos, el escenario más positivo, ¿no? Antes de que mi cabeza empiece a fallar o la salud o lo que fuera. Digo 15 años y veo los proyectos que tengo de libros o de películas documentales y tengo 30. O sea, tendría que hacer 2 libros por año, digamos, 2 proyectos por año para que en los próximos 15 años me rinda. Entonces, mi propósito es hacerlo, ¿no? Y hay años que han sido buenos, donde he sacado 2 libros, etcétera, pero hay otros años, como estos 2 de la pandemia, donde no he publicado nada porque tampoco estaba con el ánimo, ¿no? No es que uno no vive estas etapas que hemos vivido en estos 2 años impunemente, ¿no? A uno lo afecta, aunque yo estoy bien, etcétera, pero a uno lo afecta. Entonces, tengo muchos proyectos. Este año voy a publicar, no te voy a decir qué cosas porque es chencha decir lo que uno va a publicar, pero voy a publicar 3 libros este año y tengo 3 proyectos más de libros y de una película documental para el año 2023. Eso es lo que te puedo decir. Alfonso, gracias por haberme concedido esta entrevista. Ha sido grato conversar contigo. Tu despedida para el público que verá Memorias que Perduran. Pues ojalá que no se aburran, ¿no? De escuchar esta cháchara, pero para mí ha sido muy útil porque me ha permitido memorizar y traer cosas del pasado que habían quedado ahí un poco escondidas, ¿no? Incluso nos hemos quedado cortos porque no te he hablado de un libro que tiene muchísimo, que le tengo muchísimo cariño, que la consideran la Biblia de la comunicación, no solamente en América Latina, sino en muchos países, que es la Antología de Comunicación para el Cambio Social, ¿no? Que es un libraco, como puedes ver, sí, de 1500 páginas, en el que he trabajado 6 años, por eso es importante, ¿no? No hemos llegado a hablar de eso, y de otros libros que he sacado, pero bueno. Para mí es importante hacer esta revisión que tú me has facilitado, revisión de lo que he hecho y también lo que quisiera hacer de ahora en adelante. Por eso te agradezco y agradezco la paciencia que tengan los que vayan a ver esto, aunque sean 4 o 5, aunque yo sé que tú tienes evidentemente muchísimos seguidores de tu programa. Gracias, Alfonso. Ha sido de verdad grato conversar contigo y recoger una semblanza de vida que, por cierto, está incompleta. Hay muchísimas facetas que han quedado sin abordaje. Por ejemplo, tu vinculación a diferentes asociaciones profesionales, incluida la Asociación de Periodistas de La Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, asociaciones continentales, tu experiencia de trabajo también en el campo de la investigación de la comunicación, la docencia,
la vinculación con organizaciones no gubernamentales, organizaciones como la UNESCO, UAC, publicaciones de las que algo hemos hablado también. Sin duda, distinciones que han quedado también en el tintero, pero interesante el aporte tuyo, Alfonso, para que el público que ve el programa Memorias que Perduran recupere también esta semblanza de vida que, como decía al inicio, Alfonso Gumucio, hombre del mundo, porque de verdad el haber estado en no solo América Latina, Centroamérica, Europa, también el continente africano, diría yo, recoge una gama variada de enseñanzas y aprendizajes que puedes transmitir a través de tus libros y a través de los escritos que normalmente publicas en el periódico Página 7. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Tino, gracias a ti de veras. Y suerte con tu programa que ya deben ser varios centenares de entrevistados que tienes. Suerte. En eso vamos. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Hasta pronto.